Acá. Esta Oaxaca no se sintió el temblor. Tembló en Chiapas. Lo tengo muy lejos. A ver si puedo subir. Ah, qué bueno, porque sí estuvo fuerte, no sé cuánto, pero fue en Guatemala. Ok, bueno, ¿cómo les fue con el módulo anterior? Allá y acá. A ver si me explicas. Vamos a preguntar primero aquí en el aula y luego vamos con ustedes. A ver, ¿cómo les fue? Yo no pude abrir la página, no me la abrieron. ¿No? No entré, tuve el problema y no le puedo mandar las actividades. ¿Y ya preguntaste por qué? Hasta apenas hoy vine a ver, pero no hay quien me atienda ahorita. Enrique está. ¿Cuándo puedo verlo? Sí. ¿Ahorita o a la hora de la salida? Yo creo que a la hora de la salida pudiera explicarlo, pero sí es importante porque es nuestro bastante información. Sí. Pero tenías Sí, lo tengo. el material, ¿es eso lo que hay? ¿Y dónde se le envió el trabajo? En mi correo. Si tienen algún problema, lo importante no es quedarnos. Por eso es el correo. Ah, muy bien. Ajá. Para que por ahí lo envíen si hay algún problema, si quieren enviar un previo, si quieren comentar algo, por eso es el correo. Hoy es la entrega de la primera tarea. ¿Sí? Entonces, acuérdense que dijimos que este era un proceso y tenemos que ir evaluando cómo va. Y si no hay no hay posterior, es un examen. ¿Sí? Entonces, bueno, en mi caso yo ya lo subí a la plataforma. ¿Está bien en la plataforma o está en el foro? Tenía duda, pero yo lo metí en el nicho donde señala la actividad. Está bien ahí, yo lo he indicado en el foro porque todavía no estaba colocada la plataforma y que vamos al foro donde hay el espacio como más fácil. Entonces, si ya está el lugar para colocarlo, ahí lo revisamos. A mí apenas me estuvieron ahí, bueno, tuve acceso a la plataforma apenas ayer en la tarde, casi cerca de las 6, pero como fui a hacer otra actividad, ya regresé a las 12:30 y pues no, apenas hoy la voy a subir. Hoy está bien, hoy es bien indicado además, ¿no? Sí. Bien, lo importante es que vayamos reflexionando sobre el contenido y vayamos efectuando un aprendizaje, ¿no? Que sea de aporte. Nosotros la clase pasada o la sesión pasada decíamos, bueno, es un examen, pero lo más importante de todo este proceso es que se lleve conocimiento, porque esa es la base de investigación 1, luego investigación 2 y luego práctica. Si no nos queda claro, no es solo repetir el concepto, sino que nos quede claro, que lo podamos integrar a todos los procesos, ¿vale? De Oaxaca y de Nayeli. Sí, está bien, muy bien. Yo había dicho foro porque no estaba el espacio, pero ya está el espacio de la actividad, entonces ahí lo vamos a dejar. Si tenemos algún problema, me envías por correo. ¿No? Ok. Vamos a dar entonces continuidad con el siguiente punto. La vez pasada habíamos hablado de la búsqueda de conocimiento y la importancia de la investigación y la gestión universitaria, ¿no? Ya decíamos que es la base de generación del conocimiento de la investigación. Y en ese sentido, hoy vamos a vimos los elementos que constituyen toda teoría, todo conocimiento científico, que es siempre reflexionar en el nivel ontológico, epistemológico y metodológico. Ahí hay alguna duda aún, ¿no? ¿Está claro? Sí. Tienen una lectura, espero que esté, porque yo ahorita no me he metido a la página, pero espero que esté, que es una lectura ya más compleja, no, la mía es muy sencilla, pero hay una lectura de apoyo donde ya habla de cada uno de los elementos teóricos y de Giorgio Corbetta.
ahí está también la lectura. Escaneamos esa parte para que ustedes tengan ese elemento de apoyo. ¿Proyección ontológica, epistemológica y qué más? Metodológica. Son 3 niveles sustanciales. ¿Otra vez, Nayarit? Si la unidad 1 están estos 3 elementos sustanciales, pero aparte yo envié una lectura de teoría correcta para que también se apoyen en los teóricos, que les va a dar elementos para la comprensión ya de cómo interactúa esto en cada una de las teorías. ¿Sí? Bien. El siguiente módulo se titula ¿qué es la ciencia? Pues describe la investigación en el proceso de conocimiento científico en el quehacer universitario, y ahí vamos a colocar como primer elemento a la ciencia. Siempre el trabajo social, específicamente, yo me he encontrado que existe un debate fuertísimo. ¿El trabajo social es ciencia o no es ciencia? Y siempre se está en ese pleito. Ayer mismo estuvimos en una conferencia, en una clásica de profesores, en torno a este debate, en torno al quehacer del trabajo social. Y bueno, pues sigue siendo un poco preocupante pensar, ¿no? O escuchar, que se sienta que el trabajo social no es parte de una construcción de saber. Y se debate mucho por el concepto de donde surge el mismo concepto, por el origen mismo del concepto ciencia. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Lo vimos la clase pasada. ¿Dónde se origina el concepto de ciencia? Es muy rico estas clases superficiales porque a veces no todo se puede notar, ¿no? Entonces la clase pasada sí vimos algunos elementos que no están en su material. Por eso qué bueno que podamos estar, y eso nos da un input más, ¿no? Pero sí es importante que vayamos tomando nota y que ubiquemos exactamente de dónde vienen para decíamos importantísimo reflexionar de dónde surgen los conceptos, en qué momento histórico concreto y por qué tienen ese sentido. ¿Sí? El concepto ciencia como lo conocemos hasta la fecha, surge en el Renacimiento. Y esa es puede ser una pregunta importante. Yo, dependiendo de cómo vaya el proceso, voy a dar por hecho y ver cómo van sus trabajos. Quizás yo pensaba que con los puros trabajos pudiésemos generar la evaluación, pero si no es así, es necesaria la aprensión de conceptos, vamos a ver un examen. Es muy importante que vayamos amarrando. Hay 2 cosas sustanciales en el proceso de aprendizaje. Aprender reflexionando e integrando con la práctica, materializando pues los conceptos en elementos concretos de la práctica. Pero en este proceso reflexivo se puede perder como elementos sustanciales del propio proceso. ¿Sí? Es lo que nos quiero que pase. Como ahorita, ¿no? O sea, es importante reflexionar en dónde surge el concepto de ciencia y por qué en ese momento. Y lo veíamos, ¿no? Decíamos que antes del Renacimiento estaba un modelo de aprender, de ser, de vivir, que era el modelo escolástico. ¿Sí? Todo el medievo vive de ese momento, donde el eje del ser, estar y de conocer es la religión, ¿no? Hay un elemento fuerte, religioso, que embarga, que impregna a todos los elementos de nuestra realidad, y inclusive no solamente a los elementos de conocimiento, sino a los elementos de forma de relación. Inclusive, no sé si aquí hay el ejemplo del alimento. ¿No? El alimento no podía ser tomado con algún artefacto extra más que con las manos. ¿Por qué? Porque era sagrado, es sagrado. Entonces, no había los tenedores ni las cucharas ni nada de eso. Cuchillo, sí, pero por ejemplo, la cuchara es un elemento que surge después del Renacimiento. ¿Qué surge en el Renacimiento? Pues muchas cosas. Es un parteaguas total del pensamiento y de las formas de reflexión. En ese momento se recobra, digamos, porque en alguna parte de la historia, a través de los griegos, el hombre también es un elemento sustancial. El hombre, digo el hombre porque así se refiere, porque la mujer, pues, a nada figuraba. Bueno, nosotros no existíamos, pero las mujeres desde el tiempo para
vinculadas en el quehacer del pensar, en el quehacer del construir, ¿no? Entonces, se retoma al hombre como el eje otra vez del pensamiento, así como se rompe con la teoría heliocéntrica en donde la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Donde se creía que la Tierra era el centro del universo, eso sí lo platicamos, lo recuerdo. Y se desplaza de este centro del universo, ¿no? A la Tierra y se crea y se coincide a través de las principales teorías, sobre todo a partir de Newton, ¿no? A partir de todos estos filósofos teóricos que vimos la clase pasada, en donde de Galileo, ¿no? Y a partir de Descartes, ellos inclusive hablamos la clase pasada de Sor Juana, ¿sí? Y Sor Juana ya estaba haciendo este análisis, ¿no? Si es contemporáneo, en 1648. Entonces se desplaza la idea religiosa y se comprende que el universo es mucho más grande, que la Tierra está circulando en torno del Sol y que hay otros elementos que están ahí circulando también, ¿no? Y en ese sentido también Dios se desplaza del centro, ¿sí? Y el hombre se coloca como el sujeto que crea conocimiento. Entonces no es solamente ya lo que está escrito en los libros, ya leer los libros sí, y leerlo y aplicarlo, o aprenderlo, ¿sí? Como un dogma, como una doctrina, sino inicia el hombre otra vez como creador, como generador de conocimiento. ¿Por qué? Porque se dice y se constituye como un ser pensante, con la capacidad de reflexionar de su entorno, de cuestionar su entorno, con Descartes, ¿sí? Y de construir conocimiento. Y decía el ejemplo de Newton, de la manzana. Newton, ¿qué hizo Newton? O sea, Newton se acuerda de un árbol con manzana, se le cayó la manzana, una manzana, y él dijo, empezó, así es como la anécdota, a reflexionar por qué siempre las cosas se caen hacia abajo. Todo se cae hacia abajo, todo se cae hacia abajo. Y es el principio que desplaza a la Tierra como el centro del universo. ¿Sí? ¿Por qué todo cae hacia abajo? Porque hay una fuerza de atracción, ¿no? Y solamente será de la Tierra, porque la Tierra no se dispara, que la mantiene también, siempre en una circunstancia y en el mismo lugar, ¿no? Que no nos hace que nos vayamos de aquí a nosotros, ni tampoco a la Tierra y a todo lo demás, ¿no? Y es cuando empieza la reflexión, empieza a pensar. Hay una fuerza de atracción, ¿no? Y no es solamente inherente a la propia Tierra, empieza a pensar porque la Tierra también no anda como por todos lados del universo, ¿no? Entonces, esta primera reflexión constituye la base de lo que se va constituyendo y cimentando como el método científico. El razonamiento es parte sustancial del método científico. Es importante la observación. Es importante la experimentación, repetir una y otra vez el mismo ejercicio. Y es importante la comprobación. Es importante comprobar que esto que estás pensando y razonando se materializa de manera concreta en la realidad. Y a partir de esta concepción de este desplazamiento de Dios y este desplazamiento de la religión, el cuerpo se puede tocar, se puede abrir, se puede fraccionar y se conoce exactamente cómo funciona a partir de esto, ¿no? De poder observarlo, de poder tenerlo en plano y ver pues, que no eran exactamente los espíritus malignos que andaban haciendo cosas en el cuerpo, sino que había un atrofiamiento entre lo palpable y eso había ocasionado una enfermedad o la muerte, ¿no? Entonces viene el concepto de análisis, de poder fraccionar, analizar es fraccionar. Fraccionar para estudiar a fondo, ¿no? Los elementos sustanciales de ese objeto. Y el objeto se vuelve sustancial, la objetivación es sustancial, ¿sí? La materialidad es sustancial. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo con el mundo de las ideas. Porque estaba debatiendo en el Renacimiento con el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es la metafísica, ¿no? El mundo que se sustentaba justamente en eso, en las ideas y no en la materialización de ellas. Entonces, la materialización constituye la base para otro concepto sustancial que es la objetividad. La materialización
observación, primero razonamiento, ¿sí? Observación, ¿qué más? Experimentación, comprobación. ¿Y esta última cosa es? Análisis y objetividad. Objetividad, o sea, tenemos el investigador o la ciencia busca preguntar el objeto, observar el objeto, analizar el objeto, ¿no? Razonar en torno a un objeto o una materialidad, experimentar con eso, para que lo que refleje esa materialidad constituya el cuerpo del saber, constituya lo que es la base de los conocimientos. Entonces, por eso es que la vez pasada es tan importante ubicar dónde nace este concepto de ciencia y en qué año fue. ¿En qué año fue el Renacimiento? Pues fue justamente en esta época de estos pensadores de 1600, en el siglo XVII, aproximadamente se empieza a gestar todo este movimiento del Renacimiento y eso pasa en la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso, decíamos, todo pensamiento, todo paradigma que comienza a ser dominante, esto no fue fácil, o sea, para que se cambiara un paradigma escolástico, religioso, tuvieron que haber muchos muertos. Murió mucha gente, se atrevió a decir. Muchos se encubrieron. Decíamos el ejemplo de Descartes. Descartes, que es el creador de esta frase que parece muy metafísica, ¿no? Pero yo creo que eso le salvó la vida. Pienso, luego existo. Es una frase que tiene una connotación metafísica en el sentido de que soy pensamiento y luego existencia, pero él finalmente lo está tomando el pensar como el razonar. Razono, ¿sí? Y entonces es ahí donde se engancha fuertemente su método. Pero hay esta doble trampa, digamos, de sobrevivencia de Descartes, ¿sí? Porque si no, pues a la hoguera. Entonces, se juntaron varios teóricos con estas posibilidades de explicar la realidad. Y ese es otro elemento importante de la ciencia moderna, la forma de explicar. Decíamos, explicar es explanar, es ponerla en plano. De ahí viene la palabra explicar. Explanar. O sea, decíamos la vez pasada que el mundo era complejo, pero lo hacemos. ¿Te acuerdas de este mapamundi? ¿No? Que lo que hace es poner en planito la tierra para que podamos ver los elementos, ¿no? Entonces la puedo explicar. Cuando un paradigma puede explicar y puede dar sentido a la realidad, se convierte y se va legitimizando en todas y cada una de las áreas, ¿no? Que conforman en ese momento una realidad concreta. Y traspasa en todo, ¿eh? En la música, por ejemplo, ¿no? Antes de esto, la música renacentista, que empieza a devolverle la voz y la palabra a otros elementos que no solamente son religiosos. Antes todo era la música dirigida a Dios. La arquitectura, por ejemplo, de las iglesias eran puntiagudas, ¿no? Iban hacia el cielo, ¿no? Y eso no quiere decir que se prohíbe la religión, porque no es así, pero empieza a haber y a permitirse otro tipo de referencias arquitectónicas, musicales en la literatura. ¿Qué pasa en la literatura? ¿Se acuerdan ustedes de las tragedias griegas? ¿Qué era lo más sustancial ahí? El destino. Por más que los hombres hicieran una u otra cosa, siempre caían, ¿no? Siempre pasaba lo que ya estaba marcado. ¿Qué inicia y qué se incorpora ya en la literatura? La voluntad, la capacidad de decidir, o sea, la presencia del hombre, ¿no? En su capacidad de ser y de tomar decisiones. Pues la voluntad, entonces ya lo decidí, lo quise, lo hice, ¿no? Lo asumí. Entonces eso se inserta en la parte de la construcción literaria. Entonces ya se desplaza el destino, lo ya dado, ¿no? Lo ya escrito, lo ya establecido. Y bueno, en todos los campos, vamos a ver un cambio en todos los campos del Renacimiento. Fue muy importante compartir aguas en las propias relaciones en el derecho, ¿no? Surge la idea de los derechos de las jerarquías individuales del hombre, ¿no? Los derechos universales, en el cual, ¿qué es importante? Surge el concepto de individuo, ¿no? Como este personaje que no solamente es, antes del Renacimiento, acuérdense del modo anterior, ¿no? Del Renacimiento del feudalismo, las personas, los habitantes no podían circular libremente, no pertenecían a un feudo. A partir de esto se reconoce
fuerza de voluntad y de toma de decisión individual. Entonces, es muy importante el renacimiento. Nosotros como universitarios debemos de conocer este paso, ¿sí? Debemos de conocer, porque nos deja marcado la concepción de la propia universidad y el propio ser universitario. Entonces, sí, no podemos, yo sí les digo, siempre no podemos pasar una asignatura si no conocemos, si no reflexionamos en dónde surgen estos conceptos, en dónde surgen y por qué estamos haciendo qué o tal cosa. Entonces, estas son las bases de la ciencia moderna, así se le llama, a partir del renacimiento de la ciencia moderna. ¿Sí? ¿Qué pasa ahorita? De 1600 a la fecha han pasado ya muchos años. Y las bases de esta ciencia moderna han sido ya evolucionadas. Se constituyeron en este momento preciso un rompimiento de paradigma, que fue importante, ¿no? Para dar, y a partir de eso desarrolló la ciencia y la tecnología de una manera vertiginosa, muy rápida. ¿Por qué? Porque ya se permitía tocar, analizar, los cuerpos los podíamos observar, el universo también. Hubo también un avance tecnológico que permitió ver lo que no se podía ver con los ojos, ¿no? Se podía ver ya los parásitos, los microorganismos y también lo macro. Entonces todos estos elementos ayudaron aquí a constatar, ¿no?, la existencia de tal o cuales elementos que no los veíamos y que por lo tanto no les dábamos razón de existencia, verdad de existencia. Entonces, esto constituye la ciencia moderna y en la actualidad, pues ya con otras formas de ser, en este contexto y demás, con ya toda una experiencia de la propia ciencia, se empieza a cuestionar estos elementos, ¿no? ¿Qué es lo primero que se cuestiona? Y en la clase pasada dimos un ejemplo, ¿verdad? En donde uno de ustedes pasó aquí y decíamos, ¿cómo la nueva ciencia o la ciencia que se está gestando en la actualidad empieza a combatir esos elementos de la ciencia moderna? En principio dice, estamos analizando a los sujetos y a lo social, sobre todo las ciencias sociales son las que están en este nuevo cuestionamiento, ¿sí? Con las mismas características que analizábamos una manzana, o que analizábamos el conocimiento biológico o matemático. Y los seres humanos generalmente no podemos reducirnos a manzanas ni a conceptos matemáticos, ¿no? Ni somos solamente entes biológicos, somos entes sociales. Y el principal cuestionamiento es que los seres humanos estamos vinculados, relacionados con los otros, ¿sí? Estamos conectados con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra cultura, estamos conectados con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras experiencias, ¿sí? Con nuestra pertenencia a un momento concreto, a un tiempo y a un instante. Entonces, no podemos ser tratados de la misma manera que una manzana. Ni con estos elementos de la ciencia moderna que constituyen los elementos del método de la ciencia moderna, no podemos nosotros de esa misma forma referirnos, ¿no? Entonces, o estudiarnos o conocernos. Y viene todo un cuestionamiento de cuáles son las diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y bueno, para tener como un elemento definitorio que nos ayude a sentar con un concepto, tenemos que decir, bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia constituye un cuerpo de conocimientos, constituye un cuerpo de saberes, constituye un cuerpo de conceptos vinculados, relacionados entre sí, que posibilitan una explicación de la realidad hasta un determinado momento histórico, o ya con este nuevo concepto de la otra ciencia, ¿no?, que sale de las ciencias sociales, o comprensión. No solamente explicación, sino comprensión. En una época determinada, la ciencia es resultado de todo conocimiento y está legitimizado por todas las instancias. Lo que se diga, por ejemplo, en la UNAM, en la UAM, en el POLI, como un elemento de investigación, constituye una verdad.
constituye un elemento a partir del cual se van a mover los diferentes engranajes sociales. Es muy importante, por ejemplo, ¿y qué pasa aquí en trabajo social? Con la investigación. Fíjese bien lo que pasa ahorita con esta asignatura tan importante. Si ustedes no se activan en esta discusión y no se generan procesos de conocimiento, se va bloqueando la posibilidad de crear conocimiento. Y se crea un conocimiento muy que no tiene que ver con los elementos de una ciencia, tiene que ver con esos elementos de lo que yo pueda ir resolviendo, de lo que yo pueda ir viendo, pero no se puede legitimar pues mucho, ¿no? Cuesta mucho hacer investigación porque no hay las bases teóricas, metodológicas y de ejercicio. Entonces a los chavos y a las chavas les da mucho miedo investigar. Sobre todo si tenemos estos adeudos, ¿no? Como lógica, como investigación. ¿Cómo voy a constituir una universitaria que investiga? Y vamos pasando, ¿no? Se van pasando los semestres y al final dice, bueno, me titulo por un posgrado, me titulo por un curso que hago por allá. O sea, que hay 13 alternativas de titulación. Y ya se deja de hacer investigación. Cada vez se deja de hacer investigación. Y pues lo que se genera aquí realmente como investigación es muy poco, ¿no? De los propios investigadores también. Ha habido como mucho miedo, ¿no? Esta parte, y yo creo que no ha sido como tratada con los elementos adecuados, donde nosotros como universitarios se nos otorgue otra vez como en el renacimiento la capacidad de ser creadores, receptivos, propositivos. Es que esa era, iba a preguntar exactamente eso. Nosotros salimos de la carrera, pero si queremos investigar tenemos que hacer ¿qué? Directamente empezamos a investigar y entregamos nuestros trabajos como licenciados o... Sí, entonces... ¿Por qué no? O sea, no es lo mismo licenciado que el maestro o que el doctor. O sea, digamos, ahí nos encajona, como diciendo no cualquiera puede hacerlo. Claro. Entonces, por eso es importante ver cuáles son las características que tiene un conocimiento científico, para empezar por ahí avanzar, ¿no? Pero no pensar que solamente existe una sola forma de hacer ciencia, que es esta implantada por la ciencia moderna, en donde tenemos que seguir estos elementos de experimentación, ¿no? De razonamiento desde ese elemento. Un elemento que me faltó mencionar es la causa-efecto, ¿no? Es dual. En la ciencia moderna tiene esta vinculación causal, ¿sí? Que es muy importante. Hay una relación dual, ¿sí? Causa-efecto. Y la otra nueva posibilidad de ciencia, que es esta que surge a partir de esta reflexión de los teóricos sociales, en la que la primera objetivización, perdón, el primer elemento que ellos están cuestionando es este elemento de objetividad. ¿Por qué? Porque un ser humano, un ser social, no puede desinvestirse de sus elementos de identidad. Y tampoco, ¿quién? El que investiga. ¿Sí? Entonces la ciencia moderna implicaba un elemento de objetividad por sobre todo, en donde nosotros tenemos que estar como hasta con una banda, ¿no? Y analizar, tomar distancia de los no impregnar de nuestros elementos. Entonces, dice, no, si hay una intencionalidad, desde la manera en que nosotros estamos vamos a abordar, hay una intencionalidad. ¿Sí? Reconocemos que somos sujetos sociales, que pertenecemos a un tiempo y a un espacio. Y reconozco que el otro también lo hace. Entonces, si yo solamente veo la relación causal, estoy dejando muchos otros elementos. Entonces, esta concepción de la nueva ciencia, que está más vinculada a las ciencias sociales, implica un elemento de complejidad de la realidad social. ¿Sí? No un elemento causal, sino un elemento de complejidad. Yo sí les sugiero que no se queden solamente con estos sábados que nos vamos a encontrar, porque nos van a faltar más elementos. Por ejemplo, este libro, que ya les dije la clase pasada, Educar en la Era Planetaria, de Edgar Morin. Un libro muy sencillo de leer, es lo interesante, podemos acceder. Educar en la Era Planetaria, Edgar, se escribe Morin, así como suena, M-O-R-I-N.
Cuestionan esta parte de la ciencia y dicen, bueno, ¿cómo debemos de construir? ¿En qué elementos? ¿Qué resalta? Pues resalta, bueno, critica estos elementos de objetividad, critica estos elementos de construcción única de un método, y él empieza a decir, el método es el camino que cada investigador va a construir. ¿Qué sí debemos de cuidar? Siempre, siempre, siempre. Elementos de coherencia, de lógica, ¿sí? Entre lo que estoy planteando, la vinculación teórica que estoy haciendo y los resultados. Por eso es muy importante que sepamos que es una teoría. Ustedes llevaron teoría social. Entonces, ¿qué es una teoría? Es algo que se quiere probar. Tenemos la teoría de que, no sé, en México las cosas pueden mejorar, pero la realidad puede ser que no. Pero para eso tenemos que investigar por qué no. Pues es un proceso. ¿Pero eso lo han visto en teorías sociales? Son como postulados. Sí. Son como postulados doctrinas, ¿no? Sí, pero me preocupa un poco porque si esta concepción de teoría como algo que se quiere probar es algo que se viene cargando en todo el sistema y proceso educativo desde la primaria, ¿no? La primaria no, pero la mejor preparatoria, ¿no? Secundaria. Pero es erróneo desde este concepto, desde la misma construcción de académica, ¿sí? Es como una teoría, en ese sentido que me estás comentando, es como parte de un saber que se ha generado, que se dice teoría es algo que no se ha comprobado, ¿no? Pero en la parte académica no es así. La teoría es el sistema, digamos, más completo y más abstracto. Acuérdense que el conocimiento es una abstracción, ¿sí? Y digo más abstracto porque me permite conectar desde el pensamiento una serie de elementos y relaciones. Una teoría da explicación y comprensión de una realidad. Una teoría es un sistema conceptual, ¿sí? Que sí explica y da cuenta de cómo se mueve, cómo se comporta, cómo interactúa los hombres en una realidad concreta. No es algo por comprobar. O sea, no es algo que no se puede dejar finito. O sea, no. Porque cuando se llega, se puede decir que se llegó a lo máximo y ahí se termina. Sino al contrario, es una verdad. Ajá. Y esa es otra diferencia con la ciencia, con el concepto de la ciencia moderna. Porque eran verdades absolutas las que se producían en ese momento. Desde las ciencias sociales o desde este nuevo concepto de la ciencia, una verdad es digamos, verdadera y sostenible como verdadera hasta que se demuestra lo contrario. Pero sí es sustentable como una forma de explicar y dar cuenta. Es un sistema de explicación, es un cuerpo de conocimientos que nos pueden explicar y dar cuenta. No es algo por comprobar, eso es una hipótesis. Ajá, eso es una hipótesis. Entonces, una teoría, decían ustedes, era, ¿cómo decían? Es una doctrina, ¿no? Una doctrina, no, tampoco es una doctrina, ¿sí? Porque una doctrina es algo que está dado como un elemento de función que se repite, ¿sí? Y una teoría constituye, a una teoría se le puede refutar, a la doctrina no. La doctrina es así es, no hay duda, ¿sí? Y los doctrinarios tienen que ver mucho con esa cuestión de la escuela. No hay otra verdad más que esa, es la única verdad. No hay cuestionamiento a ella. Se sigue, una doctrina se sigue, una teoría no. Una teoría es el impulso para empezar a conocer. Me da los elementos teóricos conceptuales y de ahí yo empiezo, son herramientas que me da para yo reflexionar. Y cada teoría, y lo vimos la clase pasada y estuvo pesadito, porque sí lo avanzamos fuerte la clase pasada, ¿no? ¿Sí recuerdan el funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo? Y lo vimos en sus tres elementos, ontológico, epistemológico y metodológico. ¿Sí? Aquí lo importante es que lo que veamos aquí, lo trabajemos, o sea, no me voy de aquí y ya, ¿no? El mundo es otro, no. Nosotros tenemos esa relación con el conocimiento, simplemente no vamos a conocer nada. ¿Sí? Si yo de aquí me salgo y no, me lo tengo que llevar, lo tengo que imprimir.
Un universitario implica eso. Un universitario implica una transformación, un cambio. Eso es educación. Si no hay una transformación, si no hay un cambio en mi manera de reflexionar y de vincularme con la realidad, no estoy aprendiendo, estoy jugando a aprender. Tiene que ser un compromiso. Y hay el compromiso de la escucha. Cuando ya escuchamos, tenemos el compromiso de reflexionar y no de llevarlo como una doctrina, ¿no? Sino de trabajarlo y de vivenciarlo, de venir aquí, porque estemos en un aula, nos abre a la posibilidad de intercambiar, de discutir, de yo no ser la única oradora, ¿sí? De poder acrecentar esa posibilidad de conocimiento. Eso nos posibilita eso. O el aula que está aquí, que se acaba de ir, acaba de haber un problema, ya me están escuchando las compañeras. ¿Sí? Esa es la gran riqueza de esta posibilidad de examen. Yo acepté esa posibilidad porque yo no creo en los exámenes. Si lo preparan y lo reprueban, lo preparan, lo aprenden y cuando uno ya hace un examen sale, ¡ay ya! ¿No? Lo pasé, ya, otra cosa mariposa, adiós. No. Eso no estamos formando universitarios. No estamos entendiéndonos como universitarios. Y decíamos la clase pasada, o la lección pasada, el universitario no es un alumno. ¿Qué quiere decir alumno? Sin luz. O sea, no entiende nada. Uno le dicta conceptos, los aprende. Ya. ¿Qué va a hacer eso un universitario? Aplicaremos solamente cosas, pero no tenemos la capacidad de proponer, ni de reflexionar. No la tenemos, sí la tenemos, pero se ha coartado. Y el maestro es de la luz, no. Hay un compromiso. Entonces sí tenemos que venir a esta clase ahora, por ejemplo, ustedes tienen que decirme cuáles son las diferentes teorías y ya hablarme de la parte ontológica y metodológica, porque ya lo vimos. ¿Sí? Ya lo vimos. Invertirlo en un escrito implica una reflexión. Pero implica también que yo me voy a colocar y yo cualquier cuestión que yo lea, la puedo leer ya. Cualquier cosa que yo lea, cualquier teoría que yo lea, yo digo, esta teoría está parada en este modelo de pensamiento. Es funcionalista, es estructuralista, es más. ¿Yo cómo me voy a colocar frente a una realidad? Y estoy hablando de estas tres únicas porque estamos en esta asignatura, no estamos en teoría social. Y yo podría abordar otras más. ¿Sí? Pero bueno, el interés no es tan ambicioso en este momento. Sí, de la reflexión. El interés sustancial de la asignatura de lógica y epistemología es generar procesos reflexivos y conectivos. Reflexivos porque la epistemología es el proceso del conocimiento. Y el proceso del conocimiento en la universidad y en los universitarios es reflexión para poder generar y crear conocimiento. Conectivos porque estamos en lógica y epistemología y tenemos que elaborar esas conexiones y esas argumentaciones. La lógica es argumentativa y conectiva, ¿sí? Estructurada implica relaciones de coherencia, ¿no? Yo lo digo con esta coherencia. Son dos elementos sustanciales en esta asignatura. Si no tenemos esos dos elementos sustanciales, no podemos acreditar esta asignatura. Mucho, muy importante. Mucho, muy importante. No hay otra manera de incentivar y fomentar. Nosotros tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema que nos ha coartado esas posibilidades, que nos ha dado todo así, ¿no? Pero más ustedes que aparte ya como que pasó mucho tiempo y eso implica otro proceso como hoy, ¿no? Ya pasó también un desaprendizaje y muchas otras cosas que a veces es mejor, porque llegamos con esa necesidad tan de ya mi papel de estudiante, que es lo mismo. Les digo a mis estudiantes de escolarizados, cuando estamos en estos procesos, ¿no? De pensar y decir, a ver tú tu experiencia, a ver qué, y se pierden y me dicen, y dicen, maestra, ¿por qué no nos da la definición? ¿No? No nos haga pensar, denos la definición, ¿no? O sea, ya no pensar, no pensar, ¿no? No pensar. Es más cómodo. Sí, es más cómodo. Es adornado, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, todo lo que dices de la reflexión y la conexión, incluso en la vida propia impacta. Porque te empiezas a cuestionar, ¿cómo esto sí es así?
¿no? Y entonces es una como lucha conmigo mismo de que es que siempre lo he hecho así. Híjole, pero es que la lógica y reflexiona y no, o sea, entonces sí es cansado, desde mi experiencia es cansado y no es tan cómodo, porque es una de confort, y hago lo que siempre he hecho, no me ha pero es que yo cada vez sí, obviamente cuando me está cambiando mi capacidad, pero pasa y pierdes esa cuestión de reflexión, incluso en tu vida propia. Ya sabes que tu hijo ya sabe lo que le vas a decir, pero no reflexionas ni incluso en cosas tan sencillas, ¿no? Sí, los elementos, nos movemos en estos elementos de lo dado y de lo establecido, y es lo que pedimos, y cuando alguien viene y nos mueve, pues ¿qué pasa? Nos cerramos, y es lo que dice Gastón Bachelard. Y te da miedo atrás. Son obstáculos para conocer, porque dices, no, yo defiendo lo que yo sé. ¿Cómo me vas a decir que hay otros principios? ¿Cómo vas a decir que hay otra manera de conocer? Y esta la llevo por años, ¿no? O sea, ¿qué más métodos de enseñanza? Me está pidiendo que reflexione. Me está pidiendo, y viene y me dice, te llevaste el compromiso de la escucha. ¿Ya lo escuchaste? Y hoy venimos y no me lo has dicho, no me lo has devuelto, no me lo has integrado, no me lo has enriquecido. ¿Dónde queda el compromiso de la escucha? Y dices, ay no, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, por supuesto que hay un cierre, porque nosotros nos defendemos de nuestros espacios que dijiste de confort, de ser yo ahí soy. Si me cambian el contexto, sacudida. Y esta asignatura es de sacudida. Lo que provoca es una sacudida. Lo que quiero es una sacudida. Yo no puedo generar conocimiento, ni me puedo sentir universitario si no soy capaz de cuestionar, de reflexionar, de decir sí, pero ¿por qué? A ver este concepto y cómo lo aterrizo. Está bien para acá, pero no está bien para esta red. Tenemos ya todos ustedes la gran ventaja de tener una experiencia en algún campo, algunos muy cercanos al trabajo. Y de que podamos empezar a decir, ¿dónde me coloco? ¿Dónde me posturo? Claro que cuesta, por supuesto que cuesta. ¿Sí? Ser universitario por positivo, va. Y es que realmente no es tan cómodo, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, estuve en clase de economía y o sea, yo tenía varios conceptos cuando me las noticias, política, y en eso dice, aquí mucha de la lectura conceptos como anglosajonas y de la vida, hay otras teorías que son marxistas, y entonces ustedes vean, estudien las dos y vean, entonces realmente sí como que tenemos que formar el criterio los aspectos que hay y pues escoger, ¿no? De ahí lo que nos gusta, lo que nos referir bien. Sí, entonces nos escoge, pero no tenemos una idea de cómo leer esto. Si yo no sé leer ontológica, epistemológica y metodológicamente esa teoría, no voy a poder leer. Porque ¿qué es la ontología? El estudio de la realidad. ¿Cómo yo considero esa realidad? ¿Como una realidad material? ¿Como una realidad en donde lo que me está diciendo la materialidad es la, digamos, como dicen los chavos, la neta del planeta, es la verdad? ¿O es una realidad más complicada? Es una realidad en donde los elementos de sentido, de significación, van a incidir en la transformación de la realidad. Yo considero que la realidad es estable. A ver si me pueden decir. Voy a decirles y ustedes me tienen que decir qué teoría es. ¿Sí? La realidad es estable. La realidad, y esa realidad la equiparo como un organismo biológico, ¿no? En donde cada uno de los elementos que constituyen ese sistema biológico cumple una función, un papel, un rol social, y lo más importante es la generación de la estabilidad de ese sistema. Que ese sistema no se rompa y nunca entre en desequilibrio. ¿Sí? Es seguir buscando que se integre, ¿no? Cada uno de estos elementos cumple una función vital para ese organismo. ¿Qué sería eso? Funcional. Así veo colectivamente la realidad. No la cambio, simplemente los elementos entran en función. Si algo disfunciona, el sistema entra en riesgo y pierde el equilibrio. ¿Quién no quiere funcionar que entre en riesgo y que se pierda el equilibrio? Y se busca siempre la estabilidad del sistema. Y así funcionan las instituciones. Así funcionan
masculinidad disfuncional, ¿sí? No es bienvenido. ¿Por qué causa más riesgo el levantamiento zapatista o la lucha de autonomía de los pueblos indígenas al narcotráfico? El narcotráfico está integrado al propio sistema y esa es otra propuesta diferente del sistema, ¿no? Por eso causa mucho problema. No es permitido porque desequilibra el sistema. Y si yo estoy diciendo, bueno, la realidad existe independientemente de la conciencia que tengamos. La realidad se nos ha sido borrada por los elementos de manipulación. Porque esa realidad es una realidad en donde existen explotados y explotadores. Esa realidad es una realidad en donde cada quien es dueño de los medios de producción, ¿sí? Explota y alinea al que no tiene los modos de producción y solamente ofrece su mano. Y en esta relación que se establece entre estos dos individuos de todo este tejido social, hay una relación de explotación y de abuso, ¿sí? En donde uno le quita la ganancia, que se llama plusvalía, y que enriquece el capital. Y este va creciendo y este se va a quedar en la misma situación y no puede cambiar. El elemento que puede disparar esta relación y volverla más igual es un elemento que implica la conciencia, la toma de conciencia de la realidad y el cambio, para que estos elementos generen el cambio y la transformación. Esa realidad puede transformar, siempre y cuando exista. ¿Qué teoría es? Es el elemento ontológico de la teoría manifesta. Cuando yo veo cambio, transformación, relaciones desiguales, relación de donde se oculta una realidad, ¿no? Yo sé que sí. Ahora, es una construcción teórica que embarga todos los campos: económico, político, social, de trabajo social, todos los campos. Las teorías, era el elemento más alto de abstracción porque puede dar cuenta de todos los campos. Y si yo hablo de que todos nosotros, todos los elementos que están en una realidad, o la realidad está estructurada por elementos macro y micro. Los elementos macro son estos elementos de significación que dan sentido a los elementos micro, a la relación entre los hombres y los distintos entes que funcionan en una sociedad. Un ser no es un ser individual, es un ser social que viene cargando todo el tejido social, viene cargando su historia, su cultura, su identidad. Y esos elementos que los hacen ser de una identidad, de una cultura, son elementos de significación. Donde que hay una realidad material y una realidad significativa. No busca transformar, busca comprender esos elementos para tomarlos en cuenta en cualquier acción. ¿Qué teoría es? Estructuralista. ¿Sí? Sería idealista si estuviera desvinculada de la acción concreta. ¿Sí? Pero esto está estructurando. Y estas estructuras, ¿sí?, inciden en la concepción y la concepción de la realidad. ¿Sí? Por eso no es idealista. Entonces, yo te puedo decir, si yo les pregunto ontológicamente, esa es la respuesta de la teoría. Si yo les digo, ontológicamente sería la relación del ser con su medio. Con su medio y la realidad. Y cómo concibo esa realidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer mis conexiones? Eso sería desde el punto de vista ontológico, que tengo que ver todas las conexiones que tiene mi ser para comprender mi realidad. Y esa realidad como la concibo, ¿no? Ajá. Entonces, yo para poder abordar en su estudio, como decía el compañero, bueno, ¿cómo hago una investigación entonces? Bueno, entonces yo digo, bueno, ¿cómo concibo la realidad? Mi investigación lo que busca es conocer las funciones, las disfunciones, los roles. No quiero cambiar nada, quiero conocer esa parte, ¿tá? Yo tengo esos elementos conceptuales con los cuales voy a leer esa realidad. Leer la función social que tienen las instituciones dentro tal, o el rol de la mujer en la familia, o la familia disfuncional, ¿no? Entonces eso sería mi planteamiento. Por eso desde que entro a hacer mi planteamiento ya estoy nombrando mi vínculo teórico, porque lo estoy nombrando con estos conceptos de esa teoría. Entonces desde ahí, cuando uno entra a hacer el planteamiento de investigación, ya estoy conectando con un elemento teórico, ¿sí? Y es una conexión lógica. Ajá. Entonces aquí empezamos a construir conocimiento. ¿Con qué voy a leer esa realidad?
con estos elementos conceptuales de esa teoría. Yo no puedo plantear una teoría funcionalista y leerlos con categorías de modos de producción, con categorías de marxismo. Y entonces, en toda investigación, yo trabajo en salud y pensando, haciendo una investigación en por qué las adolescentes se embarazan a menor edad, cada vez, ¿no? Siempre tengo que empezar con una teoría, porque allá lo que haces es, te vas directamente a hacer tus reactivos y salen tus resultados, y luego es una investigación, ¿no? Y es lo que me estaba no tenemos reflexión, o sea, lo hacemos como en automático. Sí, está exactamente, y entonces, pues no, realmente no hay un impacto ni una incidencia, porque no partimos de la base del origen. Entonces, siempre tenemos que empezar por la teoría, sobre qué teoría vamos a abordar la investigación. sí. ¿Con qué lente, no? Sí, ¿con qué lente vamos a leer la realidad? Ya, sí. Si hay una postura que es mucho más crítica de estas nuevas posturas diciendo nos vamos a ir y vamos a ver que no podemos ir desinvestidos, desde ahí hay una propia contradicción con el reconocimiento de la subjetividad. Vamos con un enfoque. Y ahí hay un enfoque, pero no está visualizado. Sí, de reflexión. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el sentido de esa investigación? ¿Qué quiero conectar con qué? ¿En dónde voy a incidir? ¿Voy a incidir o solamente voy a conocer? ¿No voy a conocer la función, el porqué o el rol, ¿no? Los elementos? ¿O voy a transformar? ¿No? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Pero qué puedo llegar? Entonces, por eso les digo, no podemos avanzar si no queda de verdad interiorizado y si no desde ahí empiezo yo a visualizar todos los elementos, todo lo que yo lea de la teoría, de los teóricos, ya lo puedo visualizar a partir de, ¿dónde está eso? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, hay otro elemento, perdón que lo vaya, se me olvidó porque no era como el tema de hoy, pero otro elemento de la ciencia moderna es que todos los elementos todos los elementos de la realidad se convierten en números. Por eso es importante la hipótesis. La comprobación de la hipótesis me posibilita la numeralización de realidad. Entonces todo se vuelve dimensión social, por ejemplo, en la ciencia social. Medible, cuantificable. Entonces, generalmente, la compañera ahorita nos dijo, yo voy a poner pues, en la funcionalista, ¿no? Por el método nada más, que es funcionalista. La estructuralista no aplica hipótesis. Y la marxista tiene algunos métodos positivistas, ¿no? Ahora, la nueva ciencia que yo le pudiéramos llamar, pero yo le estoy llamando así, de las ciencias sociales, que le llaman investigación cualitativa o investigación y de la implicación, donde estamos implicados, reconozco la implicación, o comprensiva. Acuérdense que la otra es explicativa. Esa es la teoría moderna. Que yo te permite esa explicación, pero nace del Renacimiento y dijimos toda la serie de características y de por qué del Renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. ¿A qué da respuesta en ese momento? Entonces es matematizable, es objetiva, sistemática, racional, objetiva, analítica. Entonces, la nueva concepción de las ciencias sociales, que se les llama ciencia implicativa o de la implicación, o ciencia comprensiva o cualitativa, tiene varios nombres, son varios los ponentes, implica la concepción ontológica de una realidad compleja. En donde cada uno de los elementos de esta complejidad, toda la complejidad de una realidad, puede estar contenida en los sujetos sociales. Edgar Morin es el creador de esa teoría, de la complejidad. Voy a encontrar uno de sus principios. El principio del holograma dice, al igual que un holograma, cada parte contiene prácticamente la totalidad de la información del objeto representado. En toda organización compleja, no solo la parte está en el todo, sino también el todo está en la parte. Esa es la visión ontológica de la complejidad. ¿Sí se fijan? Hay una conexión, por ejemplo, esa es una visión muy ecologista también,
en donde lo que yo le haga a un árbol va a incidir en todos los elementos, ¿no? Si yo tiro papel, si yo consumo el proceso de consumir, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Mientras más basura genere de un producto, ¿sí? Más industrializado está, más contaminante está, más dañino al mundo, ¿sí? Pareciera que una caja de galletas que tiene aparte otras cajas, otras envolturas, a veces individuales, ¿no? Y a veces esas individuales son unas cajitas, otras más pequeñas, ¿sí? Dicen, estos son elementos que nos van a indicar cómo están entendiendo la realidad. Es mercadotecnia pura. Es que me interesa la presentación, me interesa la venta, me interesa estar vinculado no con algo que yo quiera cambiar, sino que funcione, que se venda, que se integre. Entonces yo puedo, hasta en eso, ver de dónde le viene. Si yo me como un tamal, ¿no? Esta hoja se reintegra por esa alimentación. Las tortillas, ¿no? Si llevo mi servilleta, pues no hay desperdicio alguno. Es otra manera de que está todavía presente. Fíjense bien, es bien interesante esto porque desde esta concepción de esta nueva visión de la complejidad se puede entender que es una sobrevivencia a la tortilla de nuestras prácticas tradicionales e identitarias, en donde la concepción del alimento y naturaleza estaban tan estrechamente unidos que había una armonía y un vínculo. En esta tortilla está la concepción, ¿no? del universo. Y está vigente, está cruzado con nosotros como cultura híbrida que somos. No lo podemos dejar, no podemos dejarlo. Yo viví en España 3 años y los primeros 6 meses no importa, te vas a integrar, si uno se quiere integrar a la concepción de vida y vas con esta idea, ¿no? Y de pronto a los 6 meses ya andábamos buscando dónde encontrar tortillas y ya supimos, pues ya sabíamos desde antes, pero no lo habíamos hecho con desesperación, pero llegaban llamadas de mexicanos, hay harina en el Corte Inglés, ¿no? Y llevábamos todos los mexicanos, pero te decían porque si no se acababa. Entonces abrías el refrigerador de cualquier mexicano y había una bolita de más, siempre. Yo me hacía mis 2 tortillas diarias. En la cultura mexica el maíz lo conciben como el hombre, relacionan con el hombre, y es la conexión que tiene el hombre con sus 2 padres, el padre Sol y la madre Tierra. Sí, entonces, o sea, finalmente dices, ontológicamente, en comer tortilla hay una relación de integración de todo y de una cosmogonía que implica no desperdicio, no nada con idealidad, con además. Y en la otra no, les vale gorro, les vale completo gorro y es una función, vendo, ¿no? Más dorado, más lustroso, vendo. Y en todo eso hay relaciones ontológicas. ¿Cómo entiende la realidad esa persona que trae esto, que usa esto? Es la relación que tenemos que hacer. Poder mirar esa relación, cómo entiende esa realidad y la relación de los seres con el entorno. Es la relación, la capacidad que ustedes tienen que generar después de este curso. Poder descubrir en cada cuestión una relación ontológica, sobre todo en la teoría. ¿Sí? Pero todos tenemos una relación ontológica. ¿Cómo entiendes tú? O sea, si yo agarro y tiro y bailo, etc., si hay una relación con mi realidad y con mi entorno, ¿cómo me ubico yo con mi entorno y mi realidad? Y es una relación ontológica. ¿Sí? Epistemológica. Si mi realidad es así, la consigo así, como la abordo para su conocimiento. ¿Qué elementos tomo en cuenta para su conocimiento? Metodológica. ¿Cuál es el mejor método para poder llegar a eso? Entonces, si me interesa matematizar, pues hago encuestas, si me interesa conocer, si quiero conocer la significación, hago ¿qué? Historias de vida, entrevista a profundidad, porque lo que voy a sacar está en el fondo, ¿no? Está dentro de mi significación. Yo lo voy a lograr con una encuesta. Entonces, a lo mejor en la encuesta tú vas a obtener percepciones que tú quieres leer nada más como investigadora, no lo que ellos te quieran decir. De hecho, cuando te dicen, no, pues ninguna, ¿qué le pongo? O sea, uno acaba poniéndole porque, o sea, la persona nos dijo,
en ninguna de esas, porque eso es lo que tú quieres saber como investigador, ¿sí? No lo que ella realmente es. Entonces, cuando yo voy como trabajadora social, voy hasta sus casas, a su contexto, a su lugar de significación, platico, ¿no? Me integro, implica otra manera de entender la realidad. Rapidísimo, un minuto, les comento algo. Yo realmente trabajo ya como trabajadora social en salud, en un centro de salud. Tengo un grupo de estimulación temprana. Y sí tiene mucho que ver la visión, depende de la condición, ¿no? La nutrióloga nos está dando la técnica de la lactancia materna. Y se recomienda que tengan pudor para poder darle comer a los niños. Pero hay una persona que viene de raíces indígenas, en donde ella se saca sus venas y da de comer a los niños. Así como es normal. Y estaba ahí y se queda así la señora. Le digo, no, pero también es importante que respetemos la parte a lo que ellos tienen sus costumbres, sus identidades, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, nosotros manejamos grupos. Y entonces, el poder mediar esa parte con las otras profesiones, porque luego entonces, ¿qué pasa? Las personas se sienten agredidas y ya no van. O sea, desde algo tan sencillo que pareciera, pues ellos profesionales y ya saben lo que hacen, ¿no? Por eso la importancia de la vinculación del diferente